¿Alguna vez has entrado a un lugar y sentido la necesidad imperiosa de salir corriendo? Esa sensación de que algo anda mal, incluso sin ver nada, sin oír nada, sin tener una razón lógica para sentirlo. Pues Rudolf Steiner descubrió por qué sucede esto, y la explicación va a cambiar completamente la forma en que entiendes tu propio miedo. Steiner pasó años investigando un fenómeno que la ciencia convencional ignora hasta el día de hoy: la memoria de los lugares. No estoy hablando de cuentos de viejas ni leyendas urbanas. Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que está grabado en el mismísimo tejido del espacio, y tu cuerpo sabe leer esa información, incluso cuando tu mente consciente no tiene la menor idea de lo que está pasando. Seguramente ya te ha pasado. Entraste a una casa antigua y sentiste un desconcierto raro. Visitaste un hospital y quisiste largarte lo más rápido posible. Pasaste por un tramo de carretera y sentiste un escalofrío inexplicable. La mayoría de la gente descarta esas sensaciones como imaginación o nerviosismo sin ton ni son. Pero Steiner probó que esas sensaciones son reales. Y más aún, son un sistema de protección espiritual que heredaste de vidas anteriores. Como un sexto sentido ancestral. Pero antes de que te revele cómo funciona este sistema, necesito explicarte algo que Steiner descubrió sobre la estructura invisible del ser humano. Porque sin entender esto, nada de lo que voy a decir va a tener sentido completo. Tú no eres solamente un cuerpo físico, eso ya lo debes sospechar, pero lo que Steiner cartografió va mucho más allá de lo que la mayoría de las tradiciones espirituales enseñan. Según la antroposofía, tú posees 4 cuerpos sobrepuestos. El cuerpo físico es el que ves en el espejo. El cuerpo etérico es el que mantiene tu cuerpo físico vivo y organizado. El cuerpo astral carga tus emociones, deseos y sensaciones. Y el yo es tu individualidad eterna, tu esencia inmortal, tu chispa divina. Ahora presta atención a esta parte, porque aquí es donde la revelación empieza. El cuerpo etérico no es solamente energía vital, es un archivo vivo, un registro completo de todo lo que tu alma ya vivió, no solamente en esta vida, sino en todas tus existencias anteriores. Cada trauma, cada alegría intensa, cada momento de terror absoluto quedó grabado en tu cuerpo etérico, y ese cuerpo etérico no olvida. Nunca. Steiner explicó esto en sus charlas sobre la memoria espiritual. Él dijo que el cuerpo etérico funciona como una biblioteca invisible que acompaña al alma de encarnación en encarnación. Cuando mueres, el cuerpo físico se descompone. El cuerpo astral eventualmente se disuelve, pero el cuerpo etérico permanece como un registro, y cuando reencarnas, ese registro vuelve contigo. Y hay más. Steiner descubrió que el cuerpo etérico se desarrolla en ciclos de 7 años, los famosos septenios. En los primeros 7 años de vida, el cuerpo etérico del niño está especialmente poroso. Él absorbe información del ambiente con una facilidad impresionante. Por eso los niños pequeños son tan sensibles a atmósferas de lugares. Ellos aún no aprendieron a ignorar lo que sienten. Después de los 7 años, el cuerpo etérico comienza a consolidarse, pero las impresiones que él absorbió en los primeros años permanecen profundamente grabadas. Si fuiste llevado a un lugar traumático cuando eras bebé, incluso sin recordar conscientemente, tu cuerpo etérico guardó todo y va a reaccionar a lugares similares por el resto de tu vida. Steiner observó que muchos miedos aparentemente irracionales en adultos tienen origen en esos primeros septenios. La persona no recuerda nada, pero el cuerpo etérico recuerda todo. Es como una cicatriz invisible en el alma. Y aquí entra la parte que va a conectar todo. Los lugares también tienen un cuerpo etérico. Steiner llamaba a esto la atmósfera etérica de un local.
Cada espacio donde eventos intensos acontecieron absorbe la energía de esos eventos. Una casa donde hubo mucho sufrimiento carga ese sufrimiento en su estructura etérica. Un hospital donde miles de personas murieron tiene una densidad etérica completamente diferente de un parque donde niños juegan. ¿Estás comenzando a entender? Cuando entras a un lugar, tu cuerpo etérico inmediatamente se conecta con el cuerpo etérico de aquel espacio. Es una comunicación instantánea, silenciosa, invisible para la mente consciente, pero absolutamente real para tu sistema espiritual. Si tu cuerpo etérico reconoce algo en aquel lugar, una frecuencia que corresponde a un trauma antiguo tuyo, un tipo de energía que ya experimentaste en otra vida, una asignatura espiritual que representa peligro, él dispara una alarma. Y esa alarma es lo que sientes como miedo inexplicable. Pero calma, porque esto es apenas la superficie. La verdadera revelación de Steiner sobre este fenómeno va mucho más profundo. Steiner investigó casos específicos de personas que tenían miedos irracionales de lugares. Un hombre que no conseguía entrar en iglesias sin sentir pánico. Una mujer que se desmayaba toda vez que visitaba ciertos pueblitos en Italia. Un niño que se rehusaba a entrar al ático de la propia casa. En cada caso, Steiner usó su clarividencia para investigar las vidas pasadas de esas personas. Y lo que él encontró fue impresionante. El hombre que tenía pánico de iglesias había sido un hereje quemado por la Inquisición. Su cuerpo etérico aún cargaba la memoria del juicio eclesiástico, del tribunal dentro de la iglesia, de las acusaciones. Toda vez que él entraba en una iglesia en esta vida, su cuerpo etérico reconocía la estructura arquitectónica y disparaba la misma alarma de supervivencia que disparó hace 500 años. La mujer que se desmayaba en Italia había muerto de peste negra en uno de aquellos pueblitos en una vida medieval. Su cuerpo etérico reconocía la topografía del lugar, la disposición de las calles, hasta el olor del aire, y respondía con el mismo pánico de cuando los primeros síntomas de la peste aparecieron. El niño que se rehusaba a entrar al ático estaba respondiendo a algo más reciente. Steiner descubrió que la abuela de aquel niño había escondido un hijo ilegítimo en aquel mismo ático hacía 70 años. La vergüenza, el miedo y el secreto habían impregnado aquel espacio, y el niño, que tenía una sensibilidad etérica natural, captaba todo eso sin saber explicar. ¿Percibes lo que está aconteciendo aquí? Tu miedo de ciertos lugares no es flaqueza, no es imaginación, no es problema psicológico, es tu cuerpo etérico haciendo exactamente lo que él fue proyectado para hacer, protegerte de repeticiones traumáticas. Es un guardián invisible, pero aquí es donde la situación se complica. Ni todo miedo etérico es protección. Algunas veces ese sistema de alarma está desregulado. Steiner fue muy claro sobre eso. Cuando un trauma fue muy intenso y nunca fue procesado espiritualmente, el cuerpo etérico puede reaccionar de forma exagerada. Él puede disparar alarmas en situaciones que no representan peligro real ninguno. Puede limitar tu vida drásticamente por causa de miedos que no hacen más sentido. Y ese es uno de los grandes problemas que Steiner identificó en las personas espiritualmente inconscientes. ¿Alguna vez has estado evitando lugares, experiencias, incluso relaciones enteras debido a traumas que pertenecen a vidas que ni siquiera recuerdas? Tu cuerpo etérico está intentando protegerte de algo que ya pasó hace siglos. Pero como no lo sabes, vives atrapado en limitaciones que parecen inexplicables. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque un miedo extraño te impidió ir a algún lugar? ¿Cuántos empleos no aceptaste porque la oficina te causaba desasosiego?
¿Cuántos viajes cancelaste porque la idea de visitar cierta región te daba ansiedad? ¿Y si te dijera que existe una forma de diferenciar los miedos, que son protección verdadera, de los miedos que son solo eco de traumas antiguos? Rudolf Steiner enseñó un método para esto, y es más sencillo de lo que te imaginas, pero requiere una capacidad que la mayoría de las personas ha perdido, la capacidad de observar sus propios procesos internos. El primer paso es prestar atención a la calidad del miedo. Un miedo que es protección verdadera tiene una calidad de urgencia calma. Sientes que necesitas salir de ese lugar, pero no hay pánico. Es como una voz serena que dice, aquí no es seguro, vete, puedes pensar claramente, puedes actuar de forma coordinada. El miedo te impulsa hacia afuera, pero no te paraliza. En cambio, un miedo que es eco de trauma antiguo tiene una calidad completamente diferente. Viene con confusión mental, con sensaciones físicas intensas que parecen desproporcionadas a la situación, con una especie de trance donde no consigues pensar bien. Es como si te arrojaran a un pesadilla despierto. Cuando el miedo viene acompañado de imágenes mentales que no tienen sentido con tu vida actual, eso es una señal fuerte de que es memoria etérica. Si entras a un bosque y de repente sientes que vas a ser atacado por coyotes, incluso sabiendo que no existen coyotes en esa región, tu cuerpo etérico está accediendo a una memoria de otra vida. Steiner describió casos en los que personas veían escenas de otras épocas durante estos episodios de miedo. Un hombre que entró en una mina de carbón vio claramente mineros del siglo XIX trabajando, no como alucinación, sino como una superposición de realidades. Su cuerpo etérico estaba tan activado por la memoria del lugar que tuvo un vislumbre del pasado grabado allí. Ahora, la pregunta que debes estar haciéndote: ¿cómo dejo de ser controlado por estos miedos antiguos? Steiner dejó instrucciones específicas para esto, y voy a enseñarte la técnica principal, pero primero necesito avisarte de algo importante. Esta técnica no es para eliminar el miedo. Intentar eliminar el miedo etérico sería como intentar eliminar tu sistema inmunológico. Lo necesitas. El objetivo es recalibrar el sistema, hacer que responda solo a amenazas reales, no a ecos del pasado. El proceso comienza con lo que Steiner llamaba retrospectiva consciente. Cada noche, antes de dormir, vas a revisar tu día de atrás para adelante. Comienza por el último momento antes de acostarte. Después, ve al momento anterior, después al anterior, hasta llegar al momento en que te despertaste. Haz esto como si estuvieras viendo una película al revés. Parece simple, pero no lo es. Requiere práctica, requiere concentración. Al principio, conseguirás revisar solo algunos minutos. Con el tiempo, conseguirás revisar el día entero en 15 o 20 minutos. ¿Por qué esto funciona? Porque cuando revives los eventos del día de atrás para adelante, estás entrenando a tu cuerpo etérico a procesar experiencias de una forma nueva. Normalmente, vivimos la vida siempre para adelante. Los eventos se acumulan, los traumas se amontonan. Nada es verdaderamente digerido. La retrospectiva consciente invierte ese flujo. Permite que tu cuerpo etérico procese cada experiencia antes de archivarlas. Y cuando practicas esto regularmente, algo extraordinario comienza a suceder. Tu cuerpo etérico comienza a hacer lo mismo con memorias antiguas, espontáneamente, mientras duermes. Steiner explicó que durante el sueño, el cuerpo astral y el yo se separan parcialmente del cuerpo físico y del cuerpo etérico. Y en ese momento, el cuerpo etérico tiene la oportunidad de reorganizar sus memorias. Si lo has entrenado durante el día con la retrospectiva consciente, aplicará el mismo proceso a las memorias de vidas pasadas.
Traumas que estaban cristalizados hace siglos comienzan a disolverse. Miedos que parecían inexplicables, de repente tienen sentido. Y aquella alarma que se disparaba en ciertos lugares comienza a calmarse, pero no para ahí. Steiner también enseñó una práctica específica para cuando te encuentras en un lugar que despierta miedo. Y esta práctica es poderosa, pero necesita ser hecha correctamente. Cuando entres en un lugar y sientas que el miedo surge, no huyas inmediatamente. No te forces a quedarte tampoco. Encuentra un punto de equilibrio. Para, respira y haz el siguiente ejercicio mental. Imagina que estás mirándote a ti mismo desde fuera, como si una parte de ti flotara a algunos metros de distancia y observara la escena. Ve tu cuerpo allí, sintiendo miedo. Ve el lugar alrededor y pregunta mentalmente, ¿qué pasó aquí? No esperes una respuesta verbal, no esperes una visión cinematográfica. A veces la respuesta viene como una sensación, una impresión vaga, una emoción que no es tuya pero que puedes percibir. Steiner explicó que este ejercicio hace algo crucial. Separa temporalmente tu yo observador de tu cuerpo etérico reactivo. Y en esa separación, consigues captar información que normalmente quedaría distorsionada por el propio miedo. Algunas personas, después de practicar esto varias veces, comienzan a tener insights muy claros sobre el origen de sus miedos. Una mujer que tenía pavor a los sótanos descubrió, a través de esta práctica, que había sido aprisionada en una mazmorra medieval. Un hombre que no conseguía cruzar puentes percibió que se había caído de un puente en otra vida. Estos descubrimientos no son solo curiosidades. Tienen poder de curación. Steiner explicó que existe un principio espiritual llamado anamnesis, que significa el despertar de la memoria. Cuando el alma consciente finalmente accede a una memoria traumática que estaba escondida en el cuerpo etérico, esa memoria comienza a transformarse. Deja de ser una herida abierta y pasa a ser una cicatriz. Todavía existe, pero ya no duele. Los antiguos griegos conocían este principio. Platón hablaba sobre la anamnesis como el proceso de recordar verdades que el alma ya conocía antes de nacer. Steiner fue más allá. Él mostró que la anamnesis también funciona para traumas. Cuando recuerdas conscientemente de dónde viene un miedo, inicias un proceso de curación que puede llevar semanas o meses, pero que es profundo y duradero. Y es por eso que las terapias de vidas pasadas pueden ser tan poderosas cuando se hacen correctamente. No porque inventes historias, sino porque accedes a información real que estaba escondida en tu cuerpo etérico. Cuando entiendes el origen de un miedo, pierde gran parte de su poder sobre ti. El cuerpo etérico ya no necesita activar alarmas tan intensas, porque el yo consciente ahora sabe la verdad. Es como si el sistema de seguridad se diera cuenta de que el dueño de la casa regresó y puede evaluar la situación por su propia cuenta. Pero necesito contarte algo que Rudolf Steiner descubrió y que pocas personas saben. Existen lugares en el mundo que son intrínsecamente peligrosos, no por causa de memorias pasadas, sino por causa de actividades espirituales que suceden allí, en el presente. Steiner mapeó lo que él llamaba puntos de acceso entre el mundo físico y el mundo espiritual. Algunos de estos puntos son portales de luz, lugares donde seres elevados se comunican con la humanidad, donde inspiraciones artísticas y científicas descienden a la tierra, donde curaciones espirituales suceden. Pero otros puntos son lo opuesto. Son lugares donde entidades inferiores encuentran pasaje para el plano físico, donde energías destructivas se concentran, donde la atmósfera etérica es tan densa y negativa que cualquier persona sensible lo va a sentir inmediatamente. Y aquí está el problema.
No siempre se puede distinguir un miedo que viene de memoria pasada, de un miedo que viene de peligro presente. A veces tu cuerpo etérico te está avisando de algo real, algo que está sucediendo en aquel lugar, en aquel momento, e ignorar ese aviso puede tener consecuencias serias. Rudolf Steiner fue muy claro sobre esto. Existen lugares donde simplemente no debes ir. No importa cuánto trabajes tus miedos antiguos, no importa cuánto desarrolles tu conciencia espiritual. Algunos lugares son objetivamente peligrosos para el ser humano. ¿Cómo identificar estos lugares? Steiner dio algunas indicaciones. Lugares donde crímenes horrendos han sucedido repetidamente tienden a crear esos portales negativos, especialmente si los crímenes involucraron intención consciente de mal, asesinatos rituales, torturas sistemáticas, sacrificios con propósito de invocar entidades. Esos actos rasgan el tejido etérico del lugar y crean aperturas permanentes. Lugares donde hubo mucho sufrimiento concentrado también pueden desarrollar esa calidad, campos de concentración, prisiones donde la tortura era práctica común, hospitales psiquiátricos donde pacientes eran maltratados. La cantidad de dolor acumulada en esos espacios crea una densidad etérica casi sólida. Y existen también lugares que son naturalmente portales. Ciertas formaciones geológicas, cruces de líneas de energía de la Tierra, puntos donde el campo magnético presenta anomalías. Esos lugares pueden ser positivos o negativos, dependiendo de otros factores, pero siempre son intensos. Rudolf Steiner estudió lugares sagrados antiguos y descubrió que nuestros ancestros sabían identificar esos puntos. Stonehenge, las pirámides de Egipto, ciertos templos griegos, fueron construidos exactamente en esos cruces de energía. Los sacerdotes antiguos tenían percepción etérica desarrollada y escogían los locales de construcción con base en esa percepción. Pero también existen lugares que nuestros ancestros evitaban, terrenos donde nunca se construía, bosques donde nadie entraba, cavernas que eran selladas y olvidadas. Esos lugares no fueron evitados por superstición. Fueron evitados porque las personas aún conseguían sentir el peligro espiritual. Hoy perdimos esa capacidad colectiva. Construimos centros comerciales encima de cementerios indígenas, hospitales en terrenos donde sucedieron masacres, casas en locales que los antiguos moradores consideraban amaldecidos. Y después nos preguntamos por qué ciertas construcciones parecen atraer tragedias. Si sientes miedo en uno de esos lugares, Rudolf Steiner aconsejaba fuertemente a escuchar ese miedo, no como un eco del pasado, sino como una protección del presente. Ahora debes estar preguntándote, ¿cómo sé la diferencia? La mejor forma que Rudolf Steiner encontró para enseñar eso es a través de un ejercicio de calibración. Primero, ve a un lugar que sabes que es positivo, una iglesia donde te sientes bien, un bosque que te trae paz, la casa de alguien que amas. Quédate allá por algunos minutos y presta atención en cómo tu cuerpo etérico responde. Memoriza esa sensación. Esa es tu línea de base para ambientes positivos. Después, ve a un lugar neutro, una tienda cualquiera, una oficina, un lugar sin carga emocional particular. Note cómo la sensación es diferente, menos intensa, más vacía. Esa es tu línea de base para ambientes neutros. Con esas dos referencias, vas a comenzar a percibir cuando un lugar tiene carga negativa. La sensación va a ser claramente diferente de ambas las referencias, más pesada que el neutro, opuesta a la positiva. Y aquí viene la parte crucial. Cuando sientas miedo en un lugar, compara con tus referencias. Si la sensación fuera parecida con la del lugar positivo, pero con miedo mezclado, probablemente es memoria antigua. El lugar en sí no es malo,
pero algo en él activa tu memoria etérica. Pero si la sensación es pesada, densa, opuesta a tu referencia positiva, presta atención. Puede ser un lugar genuinamente peligroso. Rudolf Steiner también observó que algunos miedos de lugares están ligados no a vidas pasadas, sino a vidas futuras. Eso suena extraño, lo sé, pero la visión de Steiner sobre el tiempo era muy diferente de la visión común. Él explicó que el cuerpo etérico no existe apenas en el tiempo lineal. Él tiene acceso a informaciones del pasado y del futuro simultáneamente. A veces sientes miedo de un lugar porque algo va a suceder allí, no algo que ya sucedió. Tu cuerpo etérico está captando una posibilidad futura y te avisando para evitar. Rudolf Steiner contó el caso de una mujer que se rehusó a embarcar en un navío porque sintió un miedo avasallador al aproximarse del muelle. El navío se hundió en aquella viaje. Todos murieron. El cuerpo etérico de aquella mujer había captado la tragedia futura y disparó la alarma. Ya has oído historias así. Personas que perdieron vuelos que cayeron, personas que cancelaron viajes donde hubo accidentes, personas que cambiaron de ruta en el último momento y escaparon de desastres. Esas historias no son coincidencias, son el cuerpo etérico funcionando en su capacidad total, captando informaciones del campo temporal que la mente consciente no consigue acceder. Y es por eso que Steiner insistía tanto en no suprimir el miedo, en no forzarlo para abajo, en no tomar remedios para anestesiarlo. El miedo etérico es una herramienta de supervivencia, una de las más poderosas que posees. Él te conecta con informaciones que pueden salvar tu vida. El problema no es el miedo. El problema es no saber interpretarlo. Y eso nos lleva a la parte más profunda de la enseñanza de Steiner sobre ese tema. Steiner explicó que estamos viviendo en una época de gran confusión espiritual. Las fuerzas que él llamaba de Ahriman están trabajando activamente para desconectar a la humanidad de su percepción espiritual. Y una de las principales herramientas de Ahriman es hacer a las personas desconfiaren de sus propias sensaciones. Cuando sientes miedo de un lugar y alguien te dice que es imaginación, eso es influencia ahrimánica. Cuando un psiquiatra te da un diagnóstico de ansiedad generalizada porque sientes cosas en ciertos ambientes, eso es influencia ahrimánica. Cuando la cultura te enseña que no existe nada además de lo físico y que tus sensaciones son disfunciones cerebrales, eso es influencia ahrimánica. Ahriman quiere que desconectes tu sistema de protección espiritual, quiere que ignores los avisos de tu cuerpo etérico, quiere que entres en lugares peligrosos pensando que tu miedo es solo un problema psicológico. Y eso está funcionando. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que toman remedios para no sentir ansiedad? ¿Cuántas personas han sido entrenadas para ignorar sus sensaciones? ¿Cuántas personas entran en cualquier lugar sin pensarlo 2 veces porque ya no confían en lo que sienten? Rudolf Steiner previó esto hace más de 100 años. Él dijo que llegaría un tiempo en que la humanidad estaría completamente sorda al mundo espiritual. No porque el mundo espiritual se hubiera alejado, sino porque la humanidad habría aprendido a no escuchar. Y es por eso que este conocimiento es tan importante ahora. No estás loco por sentir miedo de ciertos lugares. No tienes un trastorno por percibir atmósferas. No necesitas medicación para volverte insensible. Necesitas aprender a leer lo que tu cuerpo etérico te está diciendo. Y eso exige práctica, exige paciencia, exige la coraje de confiar en percepciones que la sociedad entera te ha enseñado a descartar. Pero los resultados son extraordinarios. Personas que desarrollan esa capacidad relatan un cambio completo en la forma en que navegan el mundo. Ellas saben intuitivamente qué lugares evitar, qué personas no confiar,
qué decisiones van a llevar a problemas. Y no estoy hablando de superstición, estoy hablando de una ciencia espiritual que Rudolf Steiner desarrolló con el mismo rigor que un científico natural aplica al mundo físico. Si aplicas los ejercicios que yo describí, vas a empezar a percibir patrones, vas a empezar a entender el lenguaje de tu cuerpo etérico, y poco a poco, aquello que parecía miedo irracional se va a revelar como un sistema de orientación sofisticado. Ahora, si has llegado hasta aquí y este conocimiento está haciendo sentido para ti, te necesito pedir algo. Este tipo de información no circula en los medios convencionales. No vas a ver esto en periódicos, en programas de televisión, en podcasts famosos. La antroposofía de Rudolf Steiner es sistemáticamente ignorada porque ella amenaza toda la estructura de control que mantiene a las personas desconectadas de su realidad espiritual. Cada vez que alguien aprende a confiar en su cuerpo etérico, una pequeña victoria acontece contra las fuerzas que quieren mantenernos dormidos. Este canal existe para eso, para traer esas enseñanzas de Rudolf Steiner para quien está listo para oírlos. Pero para continuar existiendo, necesita de tu apoyo. El botón de Super Thanks allí abajo no es solo una propina. Es tú diciendo, este conocimiento importa, este canal necesita continuar, esta verdad necesitas esparcir. Cuando clicas en aquel corazón dorado, no estás apenas apoyando un canal, estás posicionándote del lado de la conciencia espiritual en una guerra que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Ahora voy a enseñarte el último ejercicio de Rudolf Steiner sobre este tema, y tal vez el más poderoso de todos. Rudolf Steiner llamaba a esto purificación del cuerpo etérico, y es un proceso que debe ser hecho una vez por mes, preferentemente en la luna nueva. Antes de dormir en la noche de luna nueva, vas a acostarte y relajar completamente. Después, vas a imaginar que una luz plateada está descendiendo de lo alto de tu cuarto. Esa luz tiene una calidad fría y purificadora. Ella no calienta, ella limpia. Deja esa luz plateada entrar por el topo de tu cabeza e ir descendiendo lentamente por tu cuerpo. A medida que ella desciende, imagina que ella está disolviendo todo que no pertenece a ti, memorias que no son tuyas, miedos que tú heredaste, traumas de otras vidas que aún están pegados en tu campo etérico. No fuerces nada, no intentes ver escenas específicas. Apenas deja la luz hacer el trabajo. Ella sabe lo que necesita ser limpiado. Confía en el proceso. Cuando la luz llegue a tus pies, imagina que ella sale por el suelo y lleva lejos todo que disolvió, como un agua que escurre por el desagüe llevando la suciedad. Después de eso, probablemente vas a dormir muy rápido, y durante el sueño, tu cuerpo etérico va a continuar el proceso de purificación. Puedes tener sueños intensos, puedes acordar en el día siguiente con una claridad mental incomún. Puedes percibir que ciertos miedos que tú cargabas simplemente no están más allá. Ese ejercicio es particularmente eficaz para miedos de lugares, porque gran parte de esos miedos viene de residuos etéricos que no son verdaderamente tuyos. Son cosas que tú cogiste de ambientes, de otras personas, de vidas pasadas que ya deberían haber sido procesadas. La luna nueva es ideal para eso porque es el momento en que las fuerzas etéricas de la Tierra están más receptivas a la limpieza. Rudolf Steiner explicó que cada fase de la luna afecta el cuerpo etérico de formas diferentes. La luna llena amplifica, la luna nueva purifica. Si haces esto consistentemente por 6 meses, vas a percibir una transformación en la forma en que te relacionas con espacios. Lugares que antes te causaban miedo van a parecer neutros, y lugares que son genuinamente peligrosos van a quedar aún más claros.
Porque cuando tú limpias el ruido de memorias antiguas, la señal del peligro presente queda más nítida. Rudolf Steiner fue uno de los pocos maestros espirituales que realmente entendió el cuerpo etérico en profundidad. La mayoría de las tradiciones habla sobre aura, sobre energía, sobre chakras, pero Rudolf Steiner fue además. Él mapeó las funciones específicas de cada camada de nuestra constitución espiritual y dejó ejercicios prácticos para trabajar cada una de ellas. El miedo de lugares es uno de los síntomas más comunes de un cuerpo etérico sobrecargado. Cuando tú limpias ese cuerpo, cuando tú aprendes a interpretar sus señales, tú recuperas una libertad que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que perdió. La libertad de ir a cualquier lugar sin ser controlado por miedos irracionales. Y al mismo tiempo, la sabiduría de evitar lugares que son genuinamente peligrosos. Eso es equilibrio espiritual. Eso es lo que Rudolf Steiner quería para la humanidad. Ahora yo quiero saber de ti, ¿cuál lugar te causa un miedo que tú nunca conseguiste explicar? Puede ser un lugar específico, una ciudad, un tipo de ambiente. Cuenta en los comentarios, porque cuando tú colocas eso en palabras, algo empieza a moverse. El propio acto de reconocer el miedo ya es el primer paso para entenderlo. Y si tú conoces a alguien que vive con miedo de ciertos lugares, alguien que todo el mundo dice que es exagerado o dramático, comparte este video con esa persona. Puede ser que ella solo necesite saber que no está loca, que sus percepciones son reales, que existe una ciencia espiritual que explica todo. La próxima vez que entres a un lugar y sientas ese miedo inmediato, acuérdate, tu cuerpo etérico te está hablando. La pregunta es, si vas a escuchar. Rudolf Steiner dedicó su vida a enseñarnos a escuchar, a reconocer que somos mucho más que carne y hueso, que tenemos una historia espiritual que se extiende por milenios y que los miedos que sentimos son, en la mayoría de las veces, ecos de esa historia, intentando guiarnos. Aprende a escuchar, tu alma te lo agradecerá.